El mensaje de hoy va a estar titulado Manténganse despiertos. Yo recuerdo que hay una frase en Cuba, decíamos mucho, probablemente usted la conozca, cuando se le dice a alguien está como el pescado en nevera. Creo que quizá la he compartido con ustedes en alguna ocasión en el pasado. ¿Cuántos la han escuchado? Estás como el pescado en nevera. Solamente veo cubanos levantando sus manos. Bueno, se lo vamos a enseñar para aquellos que no tengan la dicha de ser cubanos. Pastor, vaya el orgullo. Está como el pescado en nevera, con los ojos abiertos y sin ver nada, ¿verdad? Cuando usted saca un pescado de la nevera, ¿cómo tiene sus ojos, verdad? Aunque esté muerto, el pescadito sigue con los ojos abiertos, pero puede ver algo. Nada, ¿verdad? Y eso se dice a personas que normalmente, pues, uno ve que están en un lugar y que están con sus ojos abiertos y parece como que están atendiendo, pero están en otro lugar en su mente, ¿verdad? Como a veces venimos a la iglesia y estamos así mirando como el pastor predica, pero estamos pensando en nuestros hijos que andan por ahí, o estamos pensando, no sé, en la olla que dejamos en la estufa, ¿verdad? O estamos pensando en el cambio de aceite que hay que hacerle al carro, ¿verdad? Estamos pensando en otra cosa. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Y también eso es también para aquellos que aparentemente están despiertos, pero que están dormidos. Son aquellos que uno los ve que se duermen hasta de pie. Hay quienes les gusta dormirse mientras lo pelan, ¿verdad? Ahí están pelando y está dormido. Yo me dormía cuando hacía guardias en el servicio militar. En Cuba es obligatorio ir al servicio militar. Y a mí me tocó hacer guardias en la noche cuidando almacenes de explosivos y armamento. Dicen ellos que tienen todas esas cosas, pero bueno, era mi responsabilidad. Teníamos que estar de pie con el fusil en el hombro, listo para cualquier situación de que apareciera alguien, pues caerle a tiro. Imagínense ustedes un joven. A mí me daban hasta las 2 de la tarde para que descansara en mi casa. Yo me iba para la casa desde la noche anterior. ¿Usted descansaba? Yo tampoco. Entonces, ¿cómo usted cree que yo estaba a las 10 de la noche en tandas de 2 horas de guardia ahí de pie? O a veces tocaba a las 2 de la mañana, a veces tocaba a las 4 de la mañana. ¿Qué joven que no descansó va a estar despierto ahí a las 4 de la mañana? Lo que yo hacía es que me ponía debajo del foco o en un rinconcito oscuro. Me ponía de pie, me bajaba un poquito la gorrita, así como la tiene Carlos. Me agarraba un poquito la gorrita, que la sombra me tapara los ojos. Y yo estaba ahí, pero no estaba. Yo estaba en mi quinto sueño, ahí con el fusil en la mano, de pie. Y ahí yo echaba unas dormidas. A veces me tenían que despertar para el cambio de turno. Parecía que estaba despierto, pero no lo estaba. Y quizás Jesús vio ese tipo de reacción en la gente de su tiempo, que necesitaban estar despiertos porque era importante lo que se les estaba enseñando, o porque habían de venir algunas señales importantes que ellos debían saber cómo identificar. Pero si usted está, pero no está, o si usted está, pero está dormido, en realidad ni aprende, ni sabe, ni se desarrolla, ni nada. Y el Señor por eso le dice a sus discípulos: manténganse despiertos. Pero ¿sabes? Eso es al final de la conversación. Vamos a ir desde el principio. El texto bíblico de hoy está un poquito extenso, así que vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Sucede que los discípulos andaban caminando con Jesús, y ya sea que salieron del templo después de orar,
o de un tiempo de adoración, o ya sea que venían pasando por el templo, pues imagínense, los discípulos veían aquel maravilloso templo, una obra de arquitectura. Imagínense, los adornos del templo eran de oro, las piedras de aquel templo eran enormes, la madera era madera preciosa. Cuando aquellos discípulos que eran de los montecitos venían a Jerusalén, estaban como el cubano cuando va a La Habana, así mirando para arriba, caminando por la calle, mirando para arriba a los edificios grandes, ¿verdad? Porque en el resto de Cuba no hay tantos edificios. Y así era cuando íbamos a La Habana, pues nos la pasábamos ahí mirando para arriba, porque eran mucho más grandes los edificios, ¿verdad? Así la gente cuando va a Nueva York o a alguna de estas grandes ciudades también se las pasa así. Y así estaban emocionados aquellos discípulos. Y dice la palabra del Señor a partir del versículo 5 que algunos de los discípulos, Lucas capítulo 21 a partir del versículo 5, algunos de los discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús les echó a perder la conversación. Ahí es como cuando el niño que viene con el dibujito que hizo a otro niño y piensa que hizo una gran cosa, y cuando el otro niño adolescente lo ve, el niñito chiquito hizo lo mejor que pudo y el adolescente lo dice, ¿verdad? Qué cosa tan fea, ¿verdad? Porque no tiene... Y así uno piensa que es algo grande. Y los discípulos estaban, wow, mira ese templo, mira qué lindo, mira esas ofrendas que han hecho para el Señor, wow. Y allá va Jesús a pincharle el globito a los discípulos. Y le dice Jesús, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Imagínense, los discípulos emocionados viendo aquella obra de arquitectura, y viene Jesús y le dice, esto, que es tan lindo y que tanto les asombra, un día va a ser destruido al punto que no va a quedar una piedra sobre la otra. Los discípulos se asombraron. Oye, tanto tiempo que ha estado este templo de pie y que van a romperlo, esto tan lindo. Dice Jesús, sí, no va a quedar piedra sobre piedra en este templo. Y eso llamó la atención de los discípulos. Llamó la atención porque hay curiosidad. Siempre que hay una mala noticia, la gente quiere enterarse de las cosas, ¿verdad? Así es como sobreviven todas estas televisoras de noticias. Dando malas noticias, es como siempre tienen enganchado a uno ahí, queriendo ver cómo se ha desarrollado esa mala noticia. Cuide sus oídos de tantas malas noticias, porque no todas son ni siquiera verdad. Pero en este caso, los discípulos dijeron, bueno, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Dice en el versículo 7, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Ahora los discípulos no solo querían saber cuándo iba a ser destruido el templo, sino cuáles señales iban a anteceder la destrucción de aquel templo. Y eso fue una buena pregunta, porque muchas veces nosotros nos vislumbramos con las cuestiones de grandes cosas que van a acontecer y nos importa quizás la fecha. Nosotros los hispanos somos bien malos. Bueno, yo, voy a decir yo, porque quizás ustedes son mejores hispanos que yo. Yo soy malo para las fechas límites de las cosas. Cuando a mí me dicen, no, mira, haz esta aplicación antes de, o manda esta carta antes de tal fecha, yo la mando enseguida. Quisiera yo, ¿verdad? No. El día que había que mandar, ese día me vuelvo a acordar y a correr, y termino mandando o ese mismo día o el otro día, o termino pidiendo una extensión de tiempo y cosas así. Pero no les pasa a ustedes, gracias a Dios. Eso nada más me pasa a mí, ¿verdad? A algunos de ustedes les pasa también. Bueno, pues los discípulos querían saber no solamente cuándo iba a pasar, sino las señales. Gente sabia. Yo no solo quiero
que hay cosas importantes que van a suceder. Yo también quiero saber cuáles son las señales que anticipan a eso. ¿Por qué? Porque cuando aparecen las señales de algo, entonces yo puedo tomar medidas al respecto. Yo puedo comenzar a prepararme para ese momento. Y dice la palabra de Dios, eso es lo que normalmente sigue pasando, o mejor dicho, que los discípulos preguntaron, ¿cuál es la señal que va a anteceder a eso? Y Jesús les da dos señales importantes, dos grupos de señales para dos eventos significativos. Les da señales para cuándo va a destruirse el templo, pero también les da algunas señales de un evento todavía más importante que la destrucción del templo, que era su segunda venida. Y vamos a ver cómo es que Jesús prepara a su pueblo, cómo es que tú y yo tenemos que estar pendientes y prestando atención también a las señales que se brindan en estos tiempos relacionadas con los eventos que tienen que ver con nuestra fe y con la venida de Cristo especialmente. En relación con la destrucción del templo, Jesús le dice del versículo 8 al 11, le da una serie de señales externas, señales distantes, pudiéramos decir. Le dice, tengan cuidado, no se dejen engañar. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó Jesús hablando. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias. Pudiéramos decir, epidemias son enfermedades a gran escala. En diferentes lugares, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Jesús aquí le dice, antes de que el templo sea destruido, ustedes se van a dar cuenta que van a suceder cosas significativas alrededor de ustedes en el mundo, y ustedes se van a enterar de toda esta guerra. Que Siria se fajó con el Líbano, que se levantaron contra esta otra nación, que hubo un terremoto allá, y eso sigue pasando, ¿verdad? Y hubo un terremoto por allá, y hubo este otro problema por acá, y en el cielo, en el cosmos, a nivel de universo, también dijo Jesús que se mostrarían algunas señales antes de la destrucción de este templo. Pero entonces Jesús les da otro grupo de señales, pero que tenían que ver directamente con ellos. ¿Y sabe de qué hablaban? De la persecución. Porque quiero que entienda algo. Cuando tú y yo estamos esperando en Dios, cuando hay una gente cristiana que está dando un testimonio fiel de Dios, no los cristinos, estamos hablando de los cristianos, no los cristinos, no aquellos que se camuflajean de cristianos, pero que en realidad no lo son. O aquellos que aparentan ser cristianos, pero que en realidad tienen una vida del mundo. Estamos hablando del cristiano que quiere representar a Cristo correctamente, de aquel que le ha entregado su vida y se ha sometido a Cristo y quiere vivir para agradarle a Él. Quiero que sepa que cuando tú y yo vivimos de esa manera, inevitablemente vamos a encontrarnos problemas personales en nuestra vida. Y debemos estar preparados para eso, porque es una consecuencia natural de aquellos que buscan agradar a Dios y predicar el reino de Dios en el reino de las tinieblas, que es donde estamos hoy en día. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 12. Lucas 21 del 12 al 19 dice, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán en las sinagogas, que eran las iglesias de aquel tiempo, ¿verdad? Los entregarán en las sinagogas y también los llevarán a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores de todo tipo político. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Miren, cuando Jesús ve este problema que van a enfrentar sus seguidores, no lo ve como una forma, no lo ve de manera natural, lo ve como una oportunidad
familia, ¿cómo tú y yo vemos los problemas? ¿Cómo tú y yo vemos las inquietudes en nuestra vida? A veces lo vemos como un tropiezo, a veces lo vemos con desgano, pero ¿sabe cómo lo ve Jesús? Y cómo quiere que tú y yo aprendamos a ver nuestros problemas como oportunidades de darle gloria a Dios. Me diagnosticaron de una enfermedad. Eso es un problema, especialmente si es una enfermedad incurable. No deseamos eso para nadie, pero si en algún momento nos pasa, la tendencia natural del ser humano es ver esa enfermedad como un problema, como algo que vino a quitarte a tu vida. Y es verdad, le quita fuerzas a tu cuerpo, te quita bienestar, te incomoda. Pero ¿sabe cómo Jesús quiere que aprendamos a ver esas circunstancias difíciles como oportunidades para dar testimonio ante ese médico, ante nuestros hijos y familiares, ante nuestras amistades, de que nosotros no enfrentamos las enfermedades como las enfrenta el mundo? Nosotros las enfrentamos como oportunidades para demostrarle al mundo de que Dios está con nosotros. Y oramos por sanidad, y Dios nos puede sanar. Y predicamos al médico y le decimos, no, yo estoy tranquilo, porque aún en el caso que pase lo peor, que yo me tenga que morir, yo sé que voy al reino eterno del Señor. Y así podemos aprovechar incluso nuestros problemas para demostrarle incluso a nuestra familia, a nuestros amigos, cómo enfrenta un cristiano las enfermedades, cómo enfrenta un cristiano los problemas en la vida. Nos la pasamos llorando nada más, o lloramos, nos secamos las lágrimas y nos levantamos y nos ponemos paraditos, lo mejor paraditos que podamos, y seguimos la vida y seguimos avanzando en el nombre de Jesús y seguimos comportándonos con dignidad y con integridad, y no tomamos ventaja de nuestros problemas para estar haciendo lo que no debemos. Una persona enferma tiene la posibilidad de testificar, primeramente, que tiene una fe, que tiene fe en un Dios poderoso. En segunda, tiene la oportunidad de testificar que un cristiano no se deja dominar por las circunstancias, ni siquiera por las enfermedades. Y es una oportunidad para decirle, sí, estoy enfermo, pero yo confío en mi Dios. Yo no me desespero. No pienso que ya viene el fin del mundo. Estoy enfrentando una enfermedad. Y si muero, voy a la presencia del Señor. Y quien muera con ese nivel de dignidad, le aseguro que va a ser de un ejemplo de bendición, un testimonio positivo a su familia. Dios nos ayude, ¿verdad?, para tener ese nivel de madurez. Y dice, se levantará, y sigue diciendo en el versículo 14, pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Y eso es lo que pasa cuando en medio de nuestros problemas aprendemos a descansar en Dios. Estoy enfrentando este problema, pero la solución yo sé que Dios me la va a dar. Yo sé que Dios me va a dar la solución al problema. Y pase lo que pase, yo sé que Dios está conmigo. Y Él no me va a abandonar en ninguna circunstancia. ¿Puede escuchar un amén? Amén. Porque es importante que entendamos estos principios. Y siguió diciendo el Señor, ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Incluso a algunos de ustedes se les dará muerte. Cosa seria, ya Jesús no habló de problemas, ya ahora está hablando de ejecución. Hay posibilidades de que usted y yo no muramos de muerte natural. Y quiero que nos caiga el 20. Oh, vivimos en Estados Unidos. Nos va bien. Enfrentamos problemas, pero nos va bien. Somos bendecidos. No tenemos problemas para reunirnos a adorar a Dios. Todavía a nadie lo andan, hay iglesias donde han habido tiroteos y es probable que eso pase. Y quiero que entendamos, nosotros no estamos en esta tierra para que Dios nos esté protegiendo de todo problemita.
Tú y yo estamos en esta tierra para desarrollar nuestra relación con Dios, dar testimonio de Dios, predicar el evangelio a aquellos que están perdidos, porque nuestra esperanza de bienestar, podemos tener muchas bendiciones en esta tierra, pero lo que realmente esperamos está por venir. Está por venir. Hay una vida eterna en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Los que estudiaron Apocalipsis en el estudio bíblico saben de qué estoy hablando. Hay una bendición eterna de parte de Dios con un cuerpo glorificado. Y allí, dice el Señor, no habrá ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Gloria a Dios. Pero en esta tierra lo vamos a enfrentar. Y quiero que entendamos y estemos claros de que esto es una posibilidad. Si usted quiere realmente serle fiel a Dios, hay posibilidades que usted no muera de muerte natural ni por un accidente. Hay posibilidades que a usted y a mí nos maten por ser cristianos. Pastor, eso nunca va a pasar. Bueno, si no pasa, pues gloria a Dios. Pero es importante que tú y yo sepamos que es posible. Porque está pasando en muchas partes del mundo. Y Estados Unidos no aparece en la Biblia como el país que va a estar próspero hasta el fin del mundo, ni nada por el estilo. Los cristianos son perseguidos cuando hacen la voluntad de Dios. Y esa persecución puede ser simplemente una mala mirada, o puede ser una ofensa verbal, o puede ser que tomen ventaja de nosotros en algún negocio, o puede ser que nos metan en la cárcel por nuestros principios, y eso sí ha pasado. O puede ser que perdamos el negocio porque no quisimos hacer un cartelito de algo que deshonra a Dios, o escribir en una camisa un mensaje que deshonra a Dios. Como hay gente que han perdido o han sido demandados porque no quisieron hacer un pastel para una boda gay, o un ramo de flores para ese tipo de circunstancias. Fueron demandados y fueron hasta la Corte Suprema. Años de pérdidas. Y quiero que entendamos esta realidad. La vida del cristiano no está garantizada que sea una vida fácil. Jamás. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Dice Jesús a sus discípulos: el peor marketing para ganar seguidores es decirle a la gente que probablemente los van a matar. De hecho, Jesús miró ahí y quizás miró para otro lado. Algunos de ustedes los van a matar por seguirme a mí. Cosa seria. ¿Y saben qué? A toditos los mataron. Uno se suicidó, ese no cuenta. Y otro fue Juan, que Juan murió de anciano porque tuvo un propósito hasta el libro de Apocalipsis y necesitaba que ese propósito se cumpliera. Y murió de viejo. El resto, toditos, los mataron, los ejecutaron. Y eso fue lo que pasó. Y dice: sí, a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por mi causa, por causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantiene firme, se salvarán. Entonces Jesús por una parte dice: algunos lo van a matar, y después dice que ni un solo cabello de su cabeza se va a perder, y que van a ser salvos, se van a salvar. ¿Cómo se entiende eso? Porque la salvación está por encima de la muerte. El cuidado de Dios va más allá de nuestra integridad física, por así decirlo. Aún siendo cristianos, pudiéramos enfrentar problemas de todo tipo en lo físico, y aún así estar bajo el cuidado de Dios. Aún así tener vida eterna. Aún así ganar el premio de aquellos que han de seguir fielmente al Señor. Y esto es lo que dice el Señor. Estas son las señales. Y ahora dice el Señor no solamente las señales externas, que del cielo va a caer esto y un terremoto, a ustedes los van a perseguir también. Pero es importante que ustedes sepan, bueno, ¿cuál es entonces la salida de esa situación? Porque si sabemos las señales con anticipación, podemos
Señor les da el plan de emergencia a sus discípulos antes de la destrucción del templo. Y les dice allí, Lucas 21 del 20 al 24, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y todos los que estén en el campo no entren en la ciudad. Este será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo, hablando de Israel, y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Se esparció el pueblo de Israel por todo el mundo. En ese acontecimiento, los que no son judíos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. ¡Wow! Esto nos habla solamente de esta etapa en la cual el pueblo de Dios tenía que prepararse, porque el templo iba a ser destruido, pero no iba a ser destruido por un terremoto, iba a ser destruido por un ejército enemigo que iba a rodear a Jerusalén e iba a destruir el templo. Aquí vemos las cosas que ya se han cumplido. Ya ocurrió la destrucción del templo. Eso ya es parte de la historia. Esto lo dijo Jesús alrededor del año 30, 40 años más tarde. En el año 70 sucedió exactamente lo que Jesús dijo. Y destruyeron el templo de Jerusalén, y hasta el momento, desde el año 70, hace casi 2000 años, hasta el momento todavía no lo han podido reconstruir. Apenas están en los preparativos porque quieren reconstruirlo una vez más. Pero el Señor no lo ha permitido hasta el momento. Quiero que sepan que ya esto pasó, ya esto es historia. ¿Por qué es importante saberlo? Porque aprendemos la parte aplicativa, que debemos estar despiertos, que debemos mantenernos atentos, porque a partir de ahora Jesús entonces da una serie de señales relacionadas con su venida. Y esto es todavía más importante, porque el templo de Jerusalén hablaba de un lugar geográfico, de un edificio físico, que era un lugar de reunión para adorar a Dios, pero que no era el único. Pero ahora Jesús va a hablar de su venida. Su primera venida, ¿cómo fue? Un bebito, vulnerable. ¿Vino a qué? A morir. Su segunda venida es diferente. Su segunda venida viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, con la espada de su boca, a destruir a sus enemigos y a juzgar a todos, los vivos y los muertos. Todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. Y sigue diciendo Jesús entonces las señales antes de su venida que iban a estar aconteciendo. Y aquí entre estas señales nos encontramos entonces que a partir del versículo 25 en adelante, dice, estas señales van a ser externas, para que ustedes estén mirando lo que va a ocurrir alrededor. ¿Qué cosa va a ser? ¿Qué va a estar pasando? Bueno, dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, a nivel cosmológico. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido de la agitación del mar. Probablemente va a haber maremotos que atemorizarán las naciones, y cada vez que hay un tsunami, por supuesto que esto sucede, ¿verdad? Se atemorizan las naciones al respecto. Y sigue diciendo, se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Dice el Señor, verán al Hijo de Dios venir con gran gloria y poder. Y las señales serán señales a nivel universal
que sacudirán la tierra y que las naciones se van a estremecer, que los hombres fuertes se desmayarán de miedo. ¿Te le da un susto a alguien y se desmaya enseguida, verdad? Nah, es un hombre fuerte. Pero dice, los hombres fuertes se desmayarán de miedo. Eso no está hablando de un sustico. Eso está hablando de algo grande y serio. Los que estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿usted recuerda? Las 7 trompetas. Vendrán catástrofes naturales desde el cosmos, probablemente meteoritos que destruirán la tercera parte de toda la tierra y la vegetación. ¿Se acuerdan? La tercera parte de la vida animal. La tercera parte a nivel mundial de todas las aguas potables que podemos tomar de manera saludable. Se destruirá la tercera parte de la tierra antes de que venga la parte más fuerte, que son entonces las 7 copas de la ira de Dios. Recuerda que entonces vendrá juicio y ya no será la tercera parte de la tierra, será toda la tierra que tendrá todo tipo de golpes cosmológicos, maremotos, terremotos, guerras. Habla el Apocalipsis. Y será a nivel mundial. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención de este libro? Que cada vez que pasaban esas cosas, la dureza del corazón humano se mantenía. Y en vez de ir a la rodilla y decirle, Señor, perdónanos, ten misericordia, no, se ensoberbecían los incrédulos. Y por eso es que el juicio de Dios, cuando comience, en lo que creemos será esa gran tribulación, que probablemente será 3 años y medio a 7 años, pues entonces será un tiempo de juicio contra toda la tierra. Y dice la palabra de Dios que las señales que manifestarán y prepararán la venida del Señor son parecidas a todas esas señales que hoy seguimos viendo a nuestro alrededor. A cada rato oímos no ya los terremoticos esos que ocurrían antes, que se morían o que morían 100, 300 personas. Ya los terremotos se están llevando miles, decenas de miles y hasta cientos de miles de personas. Entre terremotos y maremotos ya han aumentado su escala. Ya han habido 2 guerras mundiales, aparte de todas las guerras de conquista de los españoles y de los ingleses y de los portugueses y los franceses. Ya se han incrementado. Se piensa que si hubiera una tercera guerra mundial, el mundo entero podría ser destruido. Naciones completas, continentes podrían desaparecer. Ya todo se ha incrementado en número. A cada rato se ven señales de todo tipo. ¿Cuál es el boom cosmológico en estos tiempos? Galaxias paralelas y universos paralelos, cosas por el estilo. Ya se está preparando la humanidad para ataques de alienígenas. ¿Qué cosa es eso? La gente, el diablo confundiendo y usando a las personas para que cuando sucedan todas estas cosas de las que la Biblia hable, ellos puedan tener una respuesta y en vez de darle gloria a Dios, le van a echar la culpa a los aliens, a los extraterrestres y cosas por el estilo, para no darle la gloria a Dios, para seguir buscando en el ser humano un gran líder que los vaya a salvar. Y vendrá el anticristo como ese gran líder, y vendrá el otro líder religioso como ese falso profeta, y estarán guiando las naciones y manteniéndolas completamente confundidas en cuanto a las cosas de Dios. Por eso es importante, lea su Biblia, estudie su Biblia, para que no sea ignorante, porque dice la palabra de Dios que aún a muchos de sus elegidos, a muchos de los que hoy han entregado su vida a Cristo, los engañarán. ¿Por qué?
Porque se la pasarán metidos en sus teléfonos, viendo TikTok y jugando videojuegos, en vez de estar leyendo y estudiando y aprendiendo y hasta memorizando la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer con los jóvenes. Que se aprendan de memoria promesas de la Biblia, versículos bíblicos que le puedan servir en un futuro para su relación con Dios, porque la vida no es necesariamente fácil. Y luego Jesús pues da un ejemplo y habla acerca de un animal, de un árbol, del árbol de la higuera. Y les dice a partir del 19, Jesús también propuso esta comparación para que entiendan el punto. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden verlo y con sus propios ojos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí es donde Jesús abre como un paréntesis y dice, bueno, miren, ustedes ya conocen las formas en las que funciona la naturaleza. Si ustedes ven que la higuera da determinadas hojas, ya ustedes saben que ya falta poquito para que caiga el verano. ¿Qué es lo que usan aquí en Estados Unidos para definir si el invierno viene rápido o se demora un poquito? ¿Cuál? La marmota, ¿verdad? La marmota. ¿Cómo se dice? El groundhog. Y si el animalito enseña la cola, que no sé qué, pues ya se sabe que no. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué es lo que hace la marmota? Oh, si ella ve su sombra. Oh, si ve su sombra. Ella está inventando ya otra. Sí, que si la marmota ve su sombra, ¿qué hace si ve la sombra? ¿Se asusta o qué? Y ustedes saben que nacieron aquí. Bueno, anyways, eso es lo que usan. Bueno, ya el invierno está cerca porque ya la marmota vio la sombra. Cosas así. Pero ¿qué es lo que hace el campesino? El campesino siembra, el campesino ve la flor del árbol o de la planta que sembró, ya comienza a ver el fruto y ya comienza a planificar. Quiero que sepa aquí, en los Estados Unidos siembran en el verano, siembran el maíz, aquí en esta región, o el frijol de soya, lo siembran. Pero ya ellos saben un proyecto de que cuando ven que el maíz llegó a determinado nivel y que ya echó la mazorca, o que ya la planta de frijol comenzó a secar las hojas, ya comienzan a prepararse para la cosecha y comienzan a contratar con el John Deere o con cualquiera de estas empresas de equipo. ¿Para qué? Para contratar las combinadas y contratar la mano de obra, porque saben que si no se preparan, se les va el tiempo, viene la nieve y se le enreda la vida. El campesino tiene que prepararse con anticipación, así que tiene que estar observando las señales que le dan esas plantas. Si usted ve que se pone una nube negra, usted probablemente sabe que va a llover. Entonces toma medidas al respecto, ¿verdad? Si es inteligente. Si ya empieza a hacer airecito frío, usted mira la aplicación y ve la temperatura y usted sale con su abriguito, ¿verdad? De lo contrario, la va a pasar fea, ¿verdad? Es así. Uno ve las señales y se prepara. Y Jesús dice, lo triste es que muchos de mis hijos ven las cosas que están pasando, les da pura curiosidad, se pueden asustar, pero no toman medidas. No buscan de Dios, siguen viviendo la vida como que si nada pasara. ¿Y podemos hacer algo en cuanto a las señales en el universo? No, que si viene un terremoto no podemos hacer mucho. Si nos avisan de un tornado, quizás nos dé tiempo meternos en el mismo. Pero ya, y Jesús quiso asegurarse de darnos algunas de esas medidas que tú y yo vamos a necesitar tomar para poder enfrentar esas circunstancias que van a venir de todas maneras y son
el último grupo de señales que Jesús les da, y son las señales relacionadas con el carácter. Lucas 21 del 34 al 36, este último texto que vamos a leer. Dice Jesús: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Tengan cuidado, porque los vicios, las adicciones, ¿verdad? Y hoy hay muchas adicciones. Hay adicciones al teléfono, hay adicciones al trabajo, hay adicciones al sueño, hay adicciones a la comida, hay adicciones al café, hay adicciones a las drogas, hay adicciones al alcohol. Hay todo tipo de adicciones. Hay para todos, para darnos el gusto a todos. Y dice Jesús: tengan cuidado, porque si se dejan morder por las adicciones y no piden ayuda para salir de eso, se van a perder las señales. Si se ponen a vivir la vida loca y se ponen a embriagarse y a tomar sin medidas y a estar descuidando el testimonio y se andan emborrachando, o si por otra parte ustedes no se percatan de que las preocupaciones les están dando demasiada ansiedad, están perdiendo el control y el miedo y el temor ya es demasiado en sus vidas, eso puede hacer que pierdan de vista las señales y se pierdan también lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. ¿Por qué? Por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos, dice el Señor, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Pienso que este es el fragmento más importante porque se enfoca en lo que tú y yo podemos hacer, lo que podemos controlar. No puedo controlar si cae un meteorito, ni tampoco lo puedo empujar para otro lado. Ningún armamento humano, por potente que sea, podrá desviar el juicio de Dios cuando Dios establezca que es el tiempo para hacerlo. No habrá armamento lo suficientemente grande como para detener a un meteorito que podría destruir la tercera parte de toda la vegetación y la tierra en el mundo. No hay equipamiento humano que pueda tomar por sorpresa a Dios, ni que pueda desviar los planes de Dios. Así que lo que va a venir porque viene. ¿Qué nos toca a ti y a mí? Evitar que se nos endurezca el corazón a causa del vicio, a causa de la borrachera y la tomadera, a causa de las adicciones y a causa de ¿qué más? Dice la palabra de Dios. ¿Se me fue? Dice, y a causa de las preocupaciones de la vida. La ansiedad y la depresión hoy en día están por las nubes, ¿verdad? ¿Y eso qué cosa es? Normalmente es una preocupación fuerte en nuestras vidas. Y temor y ataques de pánico se han vuelto muy común. Y está diciendo el Señor, aunque reconocemos que esas cosas pueden llegar a ser incluso formar parte de una enfermedad, dice el Señor, hay que tener cuidado, porque si le damos un pedacito al enemigo, el enemigo se roba toda nuestra paz y se nos endurece el corazón con Dios. Y dice el Señor, y si esto pasa, todo les va a tomar de sorpresa, como si fuera una trampa en la que van a caer todos aquellos que no estén prestando atención. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la mayoría de las personas van a mostrar interés en conocer sobre los acontecimientos y señales antes del fin. Esa curiosidad siempre va a estar. Todo el mundo quiere saber. Hay una luna roja. Ya todo el mundo quiere saber de la luna roja. Hoy que si hay un cometa que por allá que puede que nos va a chocar en no sé cuántos años. Todo el mundo quiere saber de eso. O que se levanta una guerra y que puede ser la tercera guerra mundial. O que hubo un maremoto, un terremoto y dice, ay, será el fin del mundo ya. Ahora con este problema de Israel y Gaza, esta guerra contra Israel, pues, ya todo el mundo dice, no, ya va a pasar.
pero se queda ahí, en la curiosidad. Y eso sería muy triste, mis amados. Sería muy triste que nos preocupemos por la curiosidad de las cosas que han de pasar y descuidemos el corazón. Descuidemos lo que tú y yo podemos hacer al respecto. El ir pidiéndole a Dios desde ahora: Señor, líbrame de esta adicción. Líbrame de este miedo al futuro. Líbrame, Señor, en el nombre de Jesús, de todo mal testimonio en mi vida. Guarda mi corazón, Señor, y ayúdame a madurar para ser un cristiano que te represente bien. Para que allí en mi trabajo se me reconozca como un cristiano fiel, no como un cristino, alguien que va a la iglesia y le importa un comino cómo se comporta o cómo habla. Dios tiene que impactar cada área de nuestra vida. Si realmente le hemos aceptado como el Señor y Rey de nuestras vidas, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para que cambie en nosotros todo aquello que sabemos que es pecado, que sabemos que no le agrada a Dios. Que abandonemos toda práctica de aquellas cosas que interrumpen nuestra comunión con Dios. Hoy es tiempo de Santa Cena. Jesús enfrentó las señales. Jesús sabía cuándo venía el momento y sabía cuáles eran las cosas que iban a suceder antes de su muerte. Jesús sabía que lo iban a recibir en Jerusalén como rey y que unos días más tarde iban a estar gritando: crucifíquenle. Por eso es que allí en el jardín del Edén, después de la Santa Cena, Jesús se fue a orar, y mientras oraba dice que sudaba como grandes gotas de sangre, porque él sabía lo que venía. Pero cuando vio y sintió la cercanía de ese momento, cuando el temor y ese escalofrío, ese fuerte terror en su cuerpo comenzó a llevarle a sudar de esa manera, ¿qué fue lo que hizo? Clamar a Dios. Lo que tú y yo debemos hacer cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, es clamar a Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Solamente: ay, Padre, líbrame de esto. Señor, dame unos días, dame una semana, dame un mes, unos años más de vida. Déjame disfrutar la juventud. ¡No! ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al Señor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras: Señor, no quisiera pasar por esto, pero si tú quieres que pase, lo paso. Fortaléceme, Señor. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Ni siquiera tenemos idea de las cosas que vamos a enfrentar esta tarde. Y puede haber un accidente, puede haber un pleito, puede haber un conflicto matrimonial, pueden haber toda clase de circunstancias difíciles que probablemente tuviéramos que enfrentar en estos días. La muerte de un ser querido, no la esperaba, porque aún cuando nuestros padres están ancianos, uno nunca está listo para perder a un ser querido. ¿Cómo vamos a enfrentar ese momento? ¿Con fe o con terror y ya? El perder un trabajo, el que se rompa el carro, es la vida real. El que te traicione, el que tomen ventaja de ti, son cosas que pueden pasar. El que no te paguen el trabajo que hiciste, ¿verdad? Cosas que pueden pasar. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a dejar que la carne se dé el gusto? ¿O vamos a decirle: Señor, ayúdame para, en medio de estas circunstancias, hacer tu voluntad, comportarme con la dignidad y la fe de un hijo tuyo? Jesús dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque mi mayor interés es que tu nombre reciba gloria. Así que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esa debe ser la reacción nuestra también. Pero para reaccionar así, tenemos que tener madurez cristiana. Tenemos que ser cristianos sólidos. No podemos ser cristinos. Tenemos que ser gente que realmente ama y confía en Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Porque para eso Cristo dio su vida. Lo que recordamos hoy con la Santa Cena no es que Cristo fue una fiesta, ni que firmó un documento importante que nos dio libertad del pecado. Lo que recordamos con la Santa Cena es que Cristo sacrificó su vida, el santo, por todos los pecadores como tú y yo. Y entregó su vida en aquella cruz, en aquella muerte violenta y dolorosa. Porque para Él era más importante darle gloria a Dios y ofrecernos a ti y a mí perdón de nuestros pecados y reconciliación con nuestro Señor. Eso es lo que venimos a recordar hoy.